de la tarde, entonces me voy a permitir ponerlos a todos en silencio para comenzar nuestra reunión y después entonces pasaremos a los invitados. Primero quiero agradecerles a todos por estar aquí a la sesión 129 de nuestro grupo de ex jesuitas en tertulia, hoy en una sesión abierta sobre el tema del mundo que quiere China, quien nos la va a manejar Hernando Bernal, nuestro compañero. Bienvenidos nuestros invitados. Estoy viendo varios compañeras mías del Liceo Francés de Bogotá. Gracias por aceptar esta oportunidad. Bienvenidos también para este tipo de sesión. Esta sesión tiene como un origen la publicación de 6 artículos por parte de la revista The Economist en la edición del 10 de octubre pasado, gentilmente traducidos para nosotros por Google y que fueron distribuidos para ustedes antes de la reunión. Al final del año pasado, nuestro compañero Silvio Zuluaga nos presentó un video que nos sirvió de introducción al tema de China. Y antes de presentar a Hernando, le quiero pedir a Silvio que nos resuma muy brevemente, para quienes no estuvieron la vez pasada, las ideas clave del vídeo de introducción. De manera que le doy la palabra a Silvio Zuluaga. Adelante, Silvio. Libera tu micrófono. Buenas tardes para todos. Estando hablando con Hernando, yo le presenté lo que quería mostrar hoy con respecto a China, la presentación académica que él va a hacer de lo que quiere China. Yo le dije, hombre, Hernando, yo quiero hacer una presentación de mi viaje a China con lo que yo vi de China, que en el fondo coincide con lo que tú vas a presentar, pero de una forma mucho más turística. Vimos la presentación, le gustó a Hernando y le agradezco a Hernando el que pues haya aceptado el que yo hiciera esta presentación previo a su presentación académica. Entonces, sin más, voy a compartir con ustedes la pantalla de la presentación que tengo para... Si la pones más amplia, eso. Sí, ya voy. Dale. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes es el viaje que hicimos con Roa a China, el mundo que vimos de China. 3 impresiones y 3 reflexiones. Cuando uno va a China, lo primero, y habla con la gente, lo primero que le dicen es, ¿usted estuvo en la muralla china? Y la respuesta es sí. Allí estuvimos y sudamos en 1 hora caminando por ahí porque era una humedad tremenda. Una muralla para contener los invasores mongoles de 6.350 kilómetros, una anchura promedio de 6 metros y una altura de unos de 5 a 8 metros. No es una construcción continua, sino que era construida de acuerdo a las amenazas desde el siglo V antes de Cristo hasta el 16 de nuestra era. Coincidencialmente, la longitud de la muralla china son 6.450 kilómetros. Como quien dice, saliendo desde el sur de Nariño, suroccidente de Nariño, bajando a Leticia, Puerto Inírida, todo esto. Y como ven ustedes aquí en el mapa, no es una construcción continua, sino que esto amarillo fue construido, fue donde empezó antes de Cristo, el amarillo, y esto, hilo negro o granate, fue algo que se construyó ya en el siglo XVI. Sin embargo, cuando yo comparo la muralla china con las cosas que más me impresionaron a mí en China es el código QR o el celular. Este muchacho, un muchacho que estaba tocando guitarra en la calle, se le pagaba, tenía un QR, un código QR en
guitarra y allí se le pagaba. Lo mismo una señora que vendía patilla en una caja de madera como esta tenía también su código QR y allí se le pagaba. Nosotros, los europeos, los norteamericanos y los latinoamericanos, éramos los atrasados que pagábamos con billetes o con moneda. Hace 6 años. Hace 5 años, correcto. Hablando con un ingeniero de la India en un desayuno que me encontré con él en el hotel, me decía que India es el país más adelantado en el mundo en banca democrática. De modo pues que eso fue una de las cosas que nos impresionó en China. También le preguntan a uno si estuvimos en Xi'an viendo los guerreros. Bueno, son 8.000 guerreros enterrados entre el año 221 y 207 antes de Cristo. 8.000, cada uno de ellos con una cara distinta. Cada uno de ellos con una cara distinta. Tenían o tienen un promedio de estas estatuas de 1,70, 1,80 metros y 170 kilos. Tomó 13 años para preparar este entierro magnífico, en donde trabajaron 700.000 obreros. ¿Me impresionó? Obviamente que sí, pero más me impresionó la infraestructura china. China ha dejado su milenaria tradición agraria en apenas una generación, cuando Europa necesitó 3. China ha levantado en 2 décadas 129 millones de viviendas. Oigan esto bien, 60.000 kilómetros de autopistas, no de vías terciarias, de autopistas, cerca de 3.000 kilómetros de vías de autopistas por año. Hay más de 100 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Shanghái y Hong Kong tienen 200 kilómetros de autopistas de segundo piso. Me impresionó mucho más que los guerreros de Xi'an. China compite con Japón en la tecnología de levitación magnética de los trenes de alta velocidad, superando 500 kilómetros por hora. Tiene una red de 52.000 kilómetros de vías ferroviarias de alta velocidad. El país que le sigue es España con 4.600. La red vial más rápida de automóviles en China es la automovilística y tiene 135.000 kilómetros, cuando Estados Unidos tiene 76.000. La producción de automóviles. China produce 29 millones de carros cada año, contra Estados Unidos 11 millones. La Unión Europea, Alemania, España, Brasil, España, Francia, producen sumados, producen 15 millones. A mí eso me impresionó más. Miren este monstruo de 580 toneladas. Es una máquina para construir puentes. Aquí está llevando, perdón. En esta plataforma la están llevando acá para cubrir esos 30 metros de construcción del puente. A medida que van construyendo las pilares en fábricas, van construyendo las placas para construir el puente. Entonces, obviamente, pues cuando a uno le preguntan de los guerreros de Xi'an, definitivamente dice, hay cosas que impresionan más que China. Pero hay una cosa muchísimo más impresionante de China. Es el salto mortal que han dado en los últimos 60 años. En los años 60, China, este es el Banco Mundial, tenía un ingreso per cápita de $89 por persona. Estaban en medio de una hambruna producida, pues en parte por mal tiempo, pero en parte por ineficiencia del sistema agrícola.
89. Tenemos que la República del Congo tenía 220 de ingresos, Costa de Marfil 153, Ghana 183, Kenia 97. Y vemos que del 60 al 2017 aumentaron 100 veces su ingreso. En el año 1960, China tenía $89 de ingreso por persona y Colombia nosotros teníamos 251. En el año 21, China tenía $12,256 de ingreso por persona, un incremento de 141 veces. Colombia, 6,631, un incremento de 24 veces. Pero lo que es más impresionante de estos números es que este crecimiento fue para un pueblo que entonces en el 60 tenía 660 millones de habitantes y tenía en el 21 1.440 millones de habitantes. Alguna persona me comentaba una vez, el rector de la Universidad Autónoma, que a China le deberían dar el Premio Nobel de la Paz por haber sacado millones, cientos de millones de personas de la pobreza. Entonces, cuando uno ve que en 1970 China era un país agrícola bastante deficiente, un país pobre a nivel de la mayoría de los países, por lo menos en esta lista, ¿no? El menor de ingresos comparados con los de África, uno queda aterrado con lo que ve después. ¿En qué se convirtió China en estos 70 años? Se convirtió en la fábrica del mundo. Es la base de 7 de los 10 puertos marítimos más grandes del mundo. En el 21 exportó 2.844 millones de euros. Es el país más exportador del mundo con el 7,5% de todas las exportaciones del mundo. Cuando comparamos los 2.800 millones de euros que exportó con los 41.000 millones que exportamos nosotros, pues vemos que hay realmente una diferencia sustantiva. Con respecto a la quinta revolución industrial, pues ya vimos la robotización de la industria automotriz, que la hace la primera del mundo. Ahora bien, del 43% de las exportaciones son de productos electrónicos, computadores, circuitos electrónicos, microchips y celulares. En inteligencia artificial cuenta con la mayor base de datos de fotos de identidad en el mundo y alberga una gran parte de las empresas de reconocimiento facial, siendo líder mundial en el área de reconocimiento facial. Por lo tanto, en algunas ciudades ya tienen robots de seguridad para controlar controlar a los residentes facialmente. China posee su propio laboratorio espacial llamado Tiangong, que quiere decir Palacio Celestial en mandarín, que en los próximos años será el único laboratorio espacial mientras los Estados Unidos lanzan su nuevo laboratorio espacial. China ha enviado astronautas al lado oculto de la Luna y vehículos espaciales. Y hace 60 años estaba en este nivel. La computadora Sunway Taylor Light es 100% china. Y voy a mencionar unos datos que no entiendo, pero son impresionantes. Es hoy la más rápida del mundo y puede realizar 93 cuatrillones de cálculos por segundo y cuenta con 41.000 chips y cada uno con 260 núcleos. Uno oye hablar aquí de Amazon como si fuera una gran empresa y lo es indudablemente, pero si comparamos Amazon con Alibaba,
pues Amazon tuvo ventas en el 21 por 239.000 millones de dólares. Alibaba por 765.000. El mercado chino es tan brutal que Amazon en China es tan grande como en todo el mundo. Entonces, realmente las ventas de Amazon en todo el mundo serían 454.000 millones de dólares. La de Alibaba, que es una empresa similar en China, el mercado es de 765.000 millones. Y por último, una cuestión que realmente me llama a mí la atención es la inversión en Research and Development. El país que más invierte en investigación y desarrollo es Estados Unidos, 463.000 millones. Vemos este país que viene desde hace 70 años a este nivel, invierte 377.000 millones de dólares, más que toda la Unión Europea conjunta. Uno realmente queda desconcertado cuando va a China y ve estas cuestiones. Ahora, la pregunta del millón es, ¿ha mejorado el nivel de vida para los ciudadanos chinos? Y tengo los siguientes datos. El ingreso per cápita era 89 por persona en el 60. En el 21, 12.556. 141 veces. Definitivamente, como todos los países comparados de 1960 al 2021, pues todos hemos mejorado. La clave es qué tan repartida está esa riqueza, ese mejoramiento. Pues el índice chino es 38.2%. Obviamente, mientras más pequeño sea el índice, hay una mayor, se está más bien repartida la riqueza. En Colombia tenemos un índice Gini de 53. Hemos avanzado mucho, pero la riqueza se ha concentrado en unos pocos. Entonces, definitivamente, China, como todos los países y todo, hemos mejorado en muchas cosas, pero en China realmente ha habido un mayor beneficio de las multitudes. Ahora, el coco del socialismo. Yo sigo muy de cerca la política de Estados Unidos y si se quiere ponerle una cara negativa a un candidato, pues que es socialista, que vamos para el socialismo. ¿Y cuál es la mente que tienen los gringos del socialismo? Pues Cuba, también la pelea que tuvieron en el siglo pasado con Vietnam, donde estaban obviamente atajando al comunismo, al socialismo que era malo, que era comunista. Esa es la imagen que se tiene del socialismo, es el coco. Aquí también cuando se quiere desprestigiar a un candidato, o en el caso, por ejemplo, de Petro, pues que el socialismo, que vamos al socialismo. ¿Cuál es la imagen que tenemos nosotros del socialismo? Pues entonces pensamos en Guatemala, pensamos en Venezuela, y es un coco, es el coco para asustar a la gente. Es un hecho indiscutible que el socialismo con características chinas beneficia ampliamente a más de 1.400 millones de personas, un logro alcanzado en los últimos años. El socialismo con características chinas. Hay propiedad privada y lucro. La empresa que veíamos que es mucho más grande que Amazon, Alibaba, es una empresa privada. Hay empresa privada, la gente quiere, no como aquí que decía que le iban a quitar los apartamentos a la gente. En China, pues una estadística que vi que no puedo confirmar todavía, que el 90% de las familias están pagando su apartamento o casa, pues no sé si es tan alto, pero lo comparto acá. Hay libre competencia, pero es regulada. Entonces el socialismo con características chinas
beneficia ampliamente a más de 1.400 millones de personas. Y entonces ahí viene el otro coco. Pero es que aquí tenemos libertad de expresión y tenemos derechos humanos. Yo me voy a permitir hacer dos reflexiones con respecto a estos dos joyas de las coronas que las presentamos como impolutas, como excelentes. ¿Qué tan eficiente es nuestro sistema de libertad de expresión? En donde las protestas producen muertos en la fuerza pública y en la población civil, en donde las propuestas destruyen los bienes privados y públicos sin respeto por la propiedad individual ni por la propiedad común, en donde el bloqueo de los medios de transporte público privan a las regiones y a los ciudadanos de sus necesidades básicas de alimentación, de estudio y de trabajo. Estas son formas de libertad de expresión irracionales, obviamente las vemos nosotros claramente, pero que no llevan a nada. Pero tenemos otra forma de libertad de expresión racional, ponderada, en donde la inequidad se debate amplia y continuamente en foros, artículos, libros, programas radiales y televisivos, en las redes sociales. Se documenta y diagnostica en investigaciones científicas. Se vocifera en plazas multitudinarias, a nivel público y privado, durante años y décadas, y el índice de concentración de riqueza sigue aumentando cada año, ejerciendo así nuestra libertad de expresión. Entonces, yo cuestiono la eficiencia de ese sistema de expresión de libertad. ¿Qué tan universalizados están los derechos denominados los derechos humanos? La mayoría de nuestros ciudadanos puede disputar su derecho sobre los denominados derechos humanos. ¿Cómo se compaginan los derechos humanos con los altos índices de inequidad en nuestro país? Y esta última, ¿cómo se armonizan los derechos humanos de las mayorías con los derechos concedidos a los transgresores de la ley? Primero, el derecho al perdón, con el principio de la oportunidad, aceptando los cargos, conlleva una rebaja de pena sin necesidad de implicar a los socios claves, a los otros socios claves. Derecho al trato digno, casa por cárcel por buen comportamiento, entre comillas, por no ser un peligro para la sociedad o por enfermedad, así sea ficticia. Derecho a conservar los bienes después de una devolución mínima de lo robado. Entonces, cuando uno tenemos el socialismo con características chinas y, entre comillas, entre paréntesis, no digo que allá no haya corrupción ni nada de eso, sino que definitivamente es un modo distinto y cuando a uno le dicen, sí, pero es que allá no hay derechos humanos, allá no hay libre expresión, pues uno dice, ¿qué tanto tenemos nosotros de eso acá? Y le pediría a Darío a ver si pudiéramos programar una presentación en donde se comparen la libertad de expresión y los derechos humanos en el sistema capitalista y en el sistema socialista con características chinas. Claro, claro, lo haremos. Bueno, esa es la presentación. Ahora sí le dejo a Fernando que continúe con la presentación académica mucho más fundamentada, sólida. Estos son impresiones de un turista. Gracias Silvio por esta introducción. Definitivamente el tema de China nos ha preocupado y desde el año pasado que tuvimos esa primera presentación con el video nos dejó muy inquietos. Por eso el tema de los artículos que Hernando nos va a presentar ahora. Pero antes de presentar a Hernando, sobre todo porque tenemos una lista de un grupo de invitados muy queridos para nosotros, para que sepan un poquitico quién es Hernando, yo quería presentarles muy rápidamente a Hernando Bernal. Hernando es nuestro compañero desde hace mucho tiempo. Rápidamente, él es doctor honoris causa en educación a distancia por la UNAD.
tiene una maestría en sociología de la Universidad de Wisconsin, es sociólogo de la Javeriana y ha ejercido muchos cargos significativos en la educación en Colombia. Fue director del ICFES entre el 85 y el 86, fue rector de la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, como la UNAD, y fue encargado de la Dirección General de Acción Cultural Popular, Sutatensa, en esa época, en varias oportunidades. Desde el 2013 al 16 ha colaborado como coordinador del grupo técnico de la Asociación Colombiana de Universidades y en este momento es miembro muy activo de nuestros grupos y publicaciones de este grupo y es miembro de varios consejos superiores de universidades en Colombia. Les presento entonces a Hernando. Hernando, bienvenido y por favor déjanos adelantar con tu presentación. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por esa presentación, Darío. Y al Silvio, yo le había pedido expresamente que me ayudara, dado que lo que yo pueda presentar más que todo es de carácter un poco teórico, mientras que Silvio sí ha estado allá en la China, y aunque él dice que solamente fue como turista, el hecho es que ha estudiado, se ha preocupado por saber exactamente cómo funcionan las cosas y realmente nos ha hecho una presentación que yo creo que es maravillosa y nos sirve de una gran introducción. Yo quisiera en este momento, con la venia de todos ustedes, saludar a María Teresa Tovar. Si María Teresa, que no la veo realmente si está con nosotros, me gustaría mucho poderla ver en el cuadro. Está, pero no tiene el video ni el micrófono. Ahora sí, parece, no sé, le estoy pidiendo que levante el micrófono para conocerla. De todas maneras, está con nosotros. También pues, está con nosotros, está Juan Manuel López, está Clara, Hilda y muchos amigos más, compañeros míos del Liceo Francés. Bienvenidos, por favor. También, adelante. Todos ellos bienvenidos. Un poco la razón por la cual quisiera ver a María Teresa, o por lo menos después comunicarme con ella, es porque ella es la señora de Ernesto López Montaña. Ernesto López Montaña fue un compañero jesuita en la época en la cual estábamos nosotros allá en el noviciado, y Alberto y posiblemente Jaime López recuerdan que lo llamábamos trucha, porque ¿se acuerdan ustedes? Él era de allá de la Laguna de Tota, y Ernesto ha hecho una carrera maravillosa conjuntamente con María Teresa, trabajando con las Naciones Unidas, principalmente en todo lo que tiene que ver con la niñez. Y si está presente María Teresa y Ernesto, que por cierto estaban viviendo en Francia y tengo el conocimiento de que regresaron a vivir aquí a Colombia a finales del año pasado, pues darles la bienvenida de nuevo a Colombia y además darles la bienvenida a este grupo, porque yo espero que también Ernesto, con el cual además fuimos compañeros fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Javeriana, y con sus conocimientos nos pudiera también ayudar en un futuro con algunas de las experiencias muy grandes que él tuvo en diferentes lugares del mundo, en Haití, en Brasil, en el África, y él se ha mantenido muy unido con todo lo que son las agencias de las Naciones Unidas relacionadas con la niñez. Después de este saludo, yo quisiera decir lo siguiente. Realmente terminamos el año pasado hablando sobre este tema de China y la preocupación que han tenido los coordinadores del grupo sobre el tema de la China, pues nos ha permitido también iniciar esta primera sesión o la segunda sesión del año, porque la primera hace 8 días fue maravillosa, en la cual Darío nos dio una síntesis muy completa de cómo hemos tenido de éxito entre nosotros mismos y además a través del blog, en las consultas que hacen y en la participación en la vida, digamos, de los medios de comunicación a nivel no solamente latinoamericano, sino inclusive a nivel mundial. De tal manera que realmente comenzamos este año, esta segunda sesión, volviendo sobre el tema. Y yo que he sido más que todo un académico,
recuerdo que siempre al comienzo de los años lectivos en las universidades, en la época en que yo estaba ya en la compañía, pues teníamos lo que se llamaba la lectio brevis. O sea, era un momento en el cual uno de los profesores hablaba sobre los diferentes temas que se tenían que discutir a nivel filosófico y teológico durante el año de trabajo. Y entonces, pues a mí se me ocurre que realmente la apertura del día de hoy, que es continuación de lo del año pasado, nos puede poner como uno de los temas de este año, sin ir a pensar que es el único tema y manteniendo siempre esta pluralidad de asuntos que hemos venido tratando, para preguntarnos, y bueno, ¿y cómo va a ser el nuevo orden mundial? Porque realmente los capítulos del The Economist que nos envió Darío tienen como capítulo central ese, la preocupación y cómo va a ser el nuevo orden mundial. O sea, lo dice en una forma afirmativa. En uno de los títulos de uno de los capítulos dice, China quiere un nuevo orden mundial, diferente del orden mundial que tenemos. Y añade también una frasecita, dice, y lo más posible es que va a tener éxito. Y de que realmente vamos a tener la apertura a un nuevo orden mundial. Y a mí me parece que la pregunta sobre el nuevo orden mundial es muy interesante para nosotros. Para nosotros que pues ya tenemos muchos años de vida y hemos tenido que vivir muchos cambios. Y en este momento estamos viviendo un cambio que para mí es absolutamente impredecible. El hecho de que en el día de hoy el presidente Petro estuviera en el Foro Económico Mundial, que es el organismo más importante del pensamiento capitalista, explicándole a los dueños del capitalismo en el mundo cómo quisiera él y cómo espera mucha gente de la humanidad que fuera el capitalismo, pues me parece sorprendente. Realmente el que en este momento una persona como Petro, pues que realmente no viene de Harvard, Oxford, ni de las grandes universidades, sino cuya formación básicamente fue con el fusil al hombro y realmente como un guerrillero, y que ha llegado a estos cargos políticos a través de un esfuerzo personal, pues pueda estar en este momento en un sitio como el Foro Económico Mundial, trabajando con todas las personas sobre esos temas. De tal manera que sí estamos viviendo un cambio muy significativo. Yo quisiera señalar, no sé Darío, si tú puedes poner desde tu computador la presentación para que yo pudiera ir pasando por las diapositivas y ir haciendo algunos comentarios, pero lo más importante no es lo que yo pueda decir, que lo hago más como un académico, y además yo no soy un experto en China, o sea, yo soy una persona que soy capaz de hacer síntesis y que me gusta también ese trabajo, pero si me preguntan, yo creo que Silvio sabe mucho más de China que lo que sé yo, y posiblemente muchos de ustedes han podido estudiar la situación de China mucho mejor que yo. Y sin lugar a dudas, uno de los cambios más fuertes es todo lo que tiene que ver con el aspecto económico de la China. Y son los economistas entre nosotros los que en un momento podrían volver a tomar la palabra para explicarnos muchos de estos fenómenos y hacer que profundicemos en todos esos indicadores que Silvio ya nos señaló y que nos mostró en su primera presentación. Entonces, Darío, yo te rogaría el favor. Estoy buscándola porque me cogiste desprevenido. No pensé que la ibas a subir, pero la estoy buscando, pero puedes seguir, por favor. En 2 segundos estoy ahí. Básicamente, recuerda que yo te mandé una que dice sexta edición. Ah, Y eso la es lo que razón, y la razón es la siguiente. Yo principié a preparar esto desde el año pasado y en estas vacaciones me dediqué a recopilar información. Y cuando llegué a la tercera edición, que fue la primera que te mandé, te había mandado como 40 diapositivas. Ajá. Y me di cuenta de que iba a ser imposible realmente hacer una explicación adecuada. Y entonces ahí fue cuando dije, tengo que pedirle a Silvio que haga una síntesis realmente de los indicadores, para que yo no tenga que gastar mucho tiempo. Además, hay muchos indicadores que yo no conozco y no manejo adecuadamente. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales me puse en contacto tanto contigo, Darío, como con Silvio.
Ok. para pedirle que nos hiciera esa primera síntesis. No sé si Silvio tiene esa presentación. Yo la tengo, si quieres la comparto ya contigo. Por favor, sí. Y si puedes se manejar puede, eso. sería maravilloso, Silvio. Excelente. No, esta no es. Esta es la que tú habías dejado la vez pasada para que la miráramos. Esta fue la que ya vimos. Ah, sí, 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 sí. No, la Ya, mía ya, se espérate un llama. momentico, yo la busco. Yo no sé si. Es Yo que no, es que no sé hacer eso. no la encuentro, Hernando. Disculpen todos. Bueno, yo voy entonces simplemente a Conversa. pasar por los principales temas. No es necesaria la presentación, ayudaría, yo se las podría hacer llegar a ustedes posteriormente, pero realmente yo voy a ir pasando por los diferentes temas que yo había preparado. Dale. Uno de los aspectos de los coordinadores del grupo, en un mensaje que me mandó Darío, me decía: a nosotros nos interesaría como coordinadores del grupo que hiciéramos una discusión y comentarios sobre dos preguntas. ¿Qué validez tienen los argumentos de China para abrir la humanidad a un nuevo orden mundial? La primera pregunta. La repito. ¿Qué validez tienen los argumentos de China para abrir la humanidad a un nuevo orden mundial? Entonces, esto me dijo, a mí me dice claramente que la razón de mi presentación es tratar de explicar cuáles son esos argumentos que tiene China para promover un orden mundial. Esa es lo que yo quiero aportar, no para decidir yo si ese orden mundial va a ser o no va a ser, sino para explicar realmente que estamos ante las puertas de un nuevo orden mundial. Y la segunda pregunta que propone Darío es: ¿cómo hacer para que no se regrese a un orden mundial donde no haya hegemonía de un lado o de otro, o sea, Oriente contra Occidente, sino uno de colaboración respetando las diferencias? Ahí apareció ya el nuevo orden mundial, sería buenísimo. Voy a subirla, se llama el nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Sí. Permíteme, estoy tratando de ponerla ya, presentación para todo el mundo. Y ¿es esa, Hernando? Sí, sí. ¿Está viéndose una sola o varias están viendo? O sea, hay que irla pasando poco a poco. Esta es la primera diapositiva. Perfecto. No sé si podemos pasar a la segunda. Ya estoy moviéndome. Un segundo. Dile que tú la tienes. Pero él se metió también. Entonces, aquí en esta diapositiva yo he hecho una síntesis de cuáles son los 6 artículos que nos mandó Darío. Y esos artículos en The Economist son los siguientes. Recordemos una cosa: The Economist en el momento actual es la revista que tiene 40 millones de suscriptores en el mundo. Y no hay en el momento actual una revista que tenga la cobertura mundial que tiene The Economist. El hecho de que le dedique 6 artículos a un estudio de un tema es porque ese tema es muy importante a nivel mundial. Y realmente los temas que trata The Economist cada 8 días son temas de mucha profundidad. Y los artículos, más que escritos solamente por periodistas, son artículos por periodistas o por comunicadores que normalmente tienen conocimientos muy profundos sobre cada uno de esos temas. Entonces, miremos los títulos. El título de un artículo, del primer artículo, dice: China quiere cambiar o romper, 2 palabras distintas, cambiar o romper el orden mundial establecido por otros. Aquí hay una síntesis. O sea, quiere cambiar el orden mundial establecido por Occidente, por los países de Occidente, a partir del año 1945, cuando se crean las Naciones Unidas. Y hace un análisis final en minúsculas. Es posible que tenga éxito. No es que dice que va a tener éxito, pero dice es muy posible que va a tener éxito. El segundo artículo dice: China quiere un orden mundial, ¿ya?
centra cómo debe ser ese orden mundial, que tenga como foco los estados y sus dirigentes. Esto es un aspecto muy importante porque realmente el orden mundial que se estableció en el año 1945 tenía como foco principalmente al individuo. O sea, el concepto, ese orden mundial que aparece con la Carta de las Naciones Unidas en el año 1945 y que se convierte en la Carta de los Derechos Humanos en el año 1948. Tiene como objetivo fundamental al individuo, no a la colectividad. Y aquí hace un análisis. Xi Jinping, que es el actual líder de la China y que lo va a hacer por muchos años, dice quiere menos intervención global. En esta síntesis, el artículo lo que dice es, ese orden mundial basado en las Naciones Unidas, que se crea con esas dos cartas y que tiene como base los derechos humanos, hace que el sujeto de los derechos humanos sea el individuo y no la colectividad. Y además se hace con un principio que tiene que ver con algo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y que dejó una huella muy profunda en la historia de la humanidad, que fue el caso de la muerte de los judíos a manos de un líder que realmente Hitler, que llega a querer la solución total en contra de los judíos y establece los campos de concentración con 6 millones de personas. O sea, tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Carta de los Derechos Humanos está imbuida por esa situación. Y entonces el sujeto jurídico de los derechos humanos es el individuo ante el Estado, cuando el Estado lo llama a pedir cuentas. Una persona, voy a ponerlo en términos mucho más concretos, una persona que mata a otra, pues va en contra del derecho humano más importante, que es el derecho de la vida. Pero él se convierte en sujeto jurídico de los derechos humanos en el momento en que el Estado principia a ejercer poder sobre él. Y gran parte de la orientación de la Carta de los Derechos Humanos está en que a esa persona el Estado tiene que reconocerle todas sus características y someterlo a un juicio con todos los procedimientos dados para que se le respeten sus derechos humanos. Esto yo creo que es importante y es uno de los elementos que en los artículos de The Economist dice, el señor Jinping lo que quiere realmente es que más que los derechos humanos sean los derechos colectivos, o sea, los derechos de los estados, los derechos de las naciones, los que primen. Y por lo tanto toma decisiones y favorece decisiones en este sentido. Todo esto requeriría una mayor discusión, pero es uno de los temas importantes que hay en los artículos hechos por The Economist. El tercer artículo dice, en las democracias occidentales aumenta el precio de evitar enfrentamientos con China. Claramente se trata de decisiones difíciles. O sea, en este tercer artículo se reconoce que la acción que desarrolla China, tanto internamente en su crecimiento y en su gran éxito como país que va adquiriendo indicadores muy altos de desarrollo, realmente ha entrado en problemas con muchos países a su alrededor. Y que China está tratando de ejercer un poder sobre esos países, no solamente a nivel de los países alrededor, sino a nivel mundial. Y entonces China entra a las Naciones Unidas. China forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y cuando alguien o algún país demuestra que no está muy de acuerdo con esas políticas que promueven, entra en algunas dificultades de carácter diplomático. Y esas dificultades, cuando ustedes lean los artículos, ojalá los lean,
se van claramente en cada uno de esos artículos cuáles son esas dificultades. Por ejemplo, una de las dificultades que tuvo la expresidenta Bachelet durante su paso por las Naciones Unidas fue que, como hizo una crítica a la China, la acción que ella defendía a través de la Agencia de las Naciones Unidas que ella manejaba, pues dejó de recibir el apoyo de la China, no solamente desde el punto de vista de la palabra, sino también en cuanto a los recursos que necesitaba. El cuarto capítulo dice: ¿por qué los Estados Unidos y Europa se preocupan por el encerramiento de China? O sea, aquí la palabra encerramiento es muy importante. Y es una de las cosas que en la última, en el último artículo de The Economist en este enero de este año, se dice como una de las políticas de Xi Jinping, que en ese momento acaba de ser reelegido para otros 5 años, es un nacionalismo de China. O sea, el favorecer realmente que China se centre sobre ella misma. Y entonces en este artículo, en esta parte dice, ¿qué pasa con ese encerramiento? Puesto que la China en este momento se ha convertido, como lo decía ya, y lo dijo claramente Silvio en la introducción, como la China es en este momento uno de los grandes proveedores de bienes y principalmente en todo lo que tiene que ver con computadores, pues realmente no puede aislarse del mundo. Y en la medida en que se aísla, los demás países entran en preocupación. Y se preocupan porque realmente ese aislamiento va a producir lo que podríamos llamar el regresar a una visión en la cual vamos a tener dos potencias. Así como en la Guerra Fría tuvimos a Estados Unidos y a Rusia como dos potencias en una Guerra Fría, entonces hay la posibilidad de un tipo nuevo de Guerra Fría que sería el resultado tanto del encerramiento de la China como, por otro lado, en mi opinión, del encerramiento que también puede existir a nivel de los países occidentales y muy especialmente del que se nota a través digamos, de la posición republicana y de lo que fue el gobierno del señor Trump en los Estados Unidos. El quinto capítulo dice: China incrementa su poder en el Asia y más allá. Se ha convertido en una maestra en apalancamiento político y económico. Y en este capítulo se señalan dos hechos. Tanto los Estados Unidos y Europa como la China están tratando de establecer alianzas directas con los otros países del Asia. Y existen grupos diferentes, tanto dentro de las Naciones Unidas como a nivel bilateral entre los países, de diferentes tipos de alianzas. Y la China ha incrementado ese poder en el Asia y más allá a través de un mecanismo muy importante, que es lo que ellos llaman la reconstrucción del camino de seda. O sea, ellos tienen un programa en el cual quieren volver a reinstalar el camino de la seda que había sido durante la Edad Media y el Renacimiento, la comunicación de China con Europa, para realmente poder tener una mayor influencia y una mayor posibilidad de un comercio mundial. Y ese comercio mundial, pues no solamente ya lo hacen con Europa, sino que lo hacen con todo el mundo. Y el último capítulo dice: China tiene planes temibles para gobernar a Taiwán. Puede ser que no existan otras opciones menos dolorosas. Taiwán, sin lugar a dudas, pues es el resultado de lo que significó el hecho de que Chiang Kai-shek, cuando termina la guerra civil o esa guerra sangrienta en la cual Mao tomó la posesión total de la China, él se refugió allá en esa islita que se llama Taiwán. Y en esa islita que se llama Taiwán, pues realmente se ha desarrollado como un país muy progresista. Y es un país que ha estado en permanente contacto con los Estados Unidos y donde los Estados Unidos han tenido una gran influencia.
Y es desde Taiwán donde los Estados Unidos realmente desarrollan una política de supervisión y de manejo del Pacífico. Entonces, el hecho de que en esos momentos, digo precisamente de la visita de la presidenta de la Cámara de los Estados Unidos hace unos pocos meses, entran realmente a recrudecerse las relaciones entre la China continental y lo que ellos llaman la China capitalista, o sea, Taiwán, pues hace que realmente no sea un simple problema de que la China se va a tomar a la isla, sino que al llegar a tomarse la isla, no solamente va a cerrar el camino para el tráfico internacional y para realmente lo que significa el entregar y enviar muchos de sus productos, principalmente de carácter electrónico, a los Estados Unidos, sino que significa también el final de la era americana en el Pacífico. O sea, es el comienzo mediante el cual, pues realmente los Estados Unidos pueden tener la posibilidad de tener que dejar su influencia en sitios como Filipinas y los países del sudeste asiático, e inclusive sobre Australia y sobre Nueva Zelanda. De tal manera que estos son los elementos que hay en los artículos. Esos 6 artículos en el fondo son un libro. Y para una persona que quiera realmente profundizar sobre ellos, pues si los lee con cuidado y los lee con profundidad, pues va a tener un conocimiento adecuado. Y lo que yo podría hacer ahora sería tratar de explicar un poquito con más detalle algunos de estos elementos. Entonces vamos a pasar adelante, si se puede, con la siguiente diapositiva. Repitiendo, el orden mundial establecido en el año 1945 con la Carta de las Naciones Unidas y en 1948 con la Declaración de los Derechos Humanos, ha llevado a la creación de los organismos de las Naciones Unidas y las agencias de las Naciones Unidas. Sigamos a la siguiente diapositiva. Hay otra anterior, creo. No. No, Después de este. entonces, no importa. Ah, no, sí. Las organizaciones, las Naciones Unidas tienen, además de la Secretaría General de las Naciones Unidas, pues el Consejo Mundial de Seguridad y otros consejos mundiales en los cuales juega un papel muy importante la China. Y la China se incorporó a esos consejos, diríamos, al Consejo de la Seguridad Mundial, y realmente tiene la posibilidad del ejercicio del veto. Entonces, esa es una presencia de la China muy importante en lo que es la organización central. Pero además existen 18 agencias de las Naciones Unidas. Está, por ejemplo, la UNESCO, está la Organización Mundial de la Salud, está la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera. Son 18. Y en cada una de ellas, la China también está interviniendo. ¿Cuáles son las funciones de estas agencias internacionales? Son crear una serie de mecanismos de regulación estandarizada para que a nivel mundial realmente existan unos elementos estandarizados en el manejo de los problemas que tienen que manejar los estados. Voy a poner un caso concreto de lo que yo más conozco. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, que es la UNESCO, la tienen las Naciones Unidas en un convenio realizado con Francia como país, y la sede de la UNESCO, pues lógicamente está en París. Y desde París realmente se manejan los grandes avances de la educación en el mundo. La UNESCO como tal está muy preocupada del concepto de la educación tanto desde la primaria como hasta lo que llamaríamos educación superior. Precisamente el año pasado, como tal vez tuve oportunidad de señalarlo en algún momento, tuvimos la tercera conferencia mundial de la educación superior. Y los conceptos, diríamos, de esas agencias de las Naciones Unidas son señalar las políticas de desarrollo. Entonces, el documento que surge como resultado de la reunión de mayo de las Naciones Unidas para la Educación a través de la UNESCO, que por cierto se realizó en Barcelona, orienta realmente las políticas que tenemos que seguir a nivel de las universidades
para el desarrollo de la universidad, tanto el pregrado como hasta el posgrado, y no solamente los posgrados, sino todo lo que significa los postdoctorados, etc. Esas orientaciones realmente cada país las asume y las pone en funcionamiento. Pero pues establece también, por ejemplo, problemas de movilidad. ¿Cómo se reconoce a nivel mundial un título que es hecho por una universidad colombiana en un país como Francia o en un país como Alemania? Son problemas que tienen que ver con el derecho internacional y que tienen que ver con la persona y tienen que ver con, pues si yo hago un estudio y quiero llegar a trabajar en otro país, ¿hasta qué punto me reconocen o no me reconocen esos estudios de educación superior? Entonces, en la UNESCO se trabaja toda esa normatividad para establecer caminos de reconocimiento y validación, por ejemplo, de los títulos. Entonces, esos organismos de las Naciones Unidas para el comercio, para la industria, para el desarrollo rural, para la alimentación, para la Organización Mundial de la Salud y para todos los demás son muy importantes. Y ustedes recuerden también que el año pasado, el antepasado, con motivo de precisamente el COVID-19, que, que tiene su inicio precisamente en la China, se le reclamó a las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud, pues realmente que China asumiera un papel de reconocimiento de esa problemática. Y pues ustedes ven que existieron una serie de factores diplomáticos muy complejos. Y finalmente la China entra a dedicar enormes cantidades de recursos para el desarrollo de la vacuna. Y entran realmente los países a competir para producir la vacuna contra el COVID-19. Todo eso es resultado de una serie de relaciones internacionales. Y la China es muy cuidadosa en ese proceso y con el poder que tiene para siempre tratar de obtener la mejor parte. En los artículos que aparecen, ustedes van a leer sobre ese tema, y en alguna afirmación que se hace en esos artículos se dice, sí, la China produjo la vacuna, pero mientras en otros países que produjeron la vacuna dedicaron una gran cantidad de recursos para regalarla, la vacuna de la China tuvo que ser pagada por algunos de los países. Y además se les pidió que cuando llegara la vacuna de la China a esos países fuera recibida directamente por las altas autoridades. Y entonces aquí nosotros tuvimos al presidente Duque y al ministro de Salud el día que nos llegó la vacuna de China, haciendo la recepción de la vacuna allá en El Dorado. O sea, eso tiene un significado de carácter puramente, podríamos decir, de forma, pero que significa también que la China siempre está pidiendo que se le dé un reconocimiento en todas las cosas. Entonces, el planteamiento del tema dice, desde el final de la Guerra Fría, Estados Unidos ha establecido un sistema liberal mundial, liderado por los principios y valores occidentales, que poco a poco se ha ido expandiendo por todo el mundo. Sin embargo, esta estructura se está viendo amenazada por una serie de circunstancias que desafían la hegemonía de Estados Unidos y de la Unión Europea, piezas claves de ese sistema, y que llevan a cuestionarnos si el fin del poder inigualable del que gozaron esos actores desde la caída de la Unión Soviética ha llegado a su fin. O sea, diríamos, en el fondo, la manera como la revista The Economist plantea la gran problemática de lo que significa no solo la influencia de China en lo que tiene que ver con el poder económico, sino con el poder mundial, con el poder realmente de la direccionalidad, de la dirección del mundo. Sigamos adelante y veamos el siguiente. Entonces, ante esto, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo que aunque la amenaza rusa sobre Ucrania mantiene ocupado ahora mismo a Estados Unidos, la cuestión a largo plazo para Washington es el creciente poder de Pekín, que desafía el orden tradicional. En mi cabeza hay pocas dudas
de que la ambición de China con el tiempo es ser la potencia líder a nivel militar, económico, diplomático y político, no solo de la región, sino del mundo. Y esto lo dejó consignado en el diario The Australian, antes de unas reuniones que duraron durante 2 días, en las cuales se pretendía o se pretende fortalecer la alianza Quad, que se había creado en el año 2017, pero que cobra verdadera importancia cuando la China proyectó su poder militar en el mar de China Meridional y protagonizó violentos choques fronterizos con la India. O sea que realmente esto es lo que teme Estados Unidos, es lo que teme Europa, y realmente es lo que está ocurriendo. No es solamente el poder económico, sino el poder militar, económico, diplomático y político. Sigamos adelante. Entonces, ante esto, aparece la China en el siglo XXI realidades. Esto ya lo dijo Silvio, fue la parte que yo suprimí. Podemos seguir adelante, yo creo que ahí decía la superficie, el crecimiento económico. Todo esto ya lo dijo Silvio, las finanzas y la movilidad. Y esta parte que la saqué de lo que dijo Silvio, del uso de los computadores, el impacto ecológico en que China en este momento es una de las mayores productoras de la emisión de carbono, etcétera. Sigamos adelante. Y el impacto cultural, en el cual, por ejemplo, esto es tomado de los artículos, en este momento la China está teniendo una presencia cultural muy importante. El número de institutos Confucius en el mundo se ha incrementado desde 298 en el año 2010 a 548 en el 2017. O sea, ellos no están interesados única y exclusivamente en la parte de la producción, sino también en lo que significa la defensa de su cultura. Y dice que en este momento ellos están también financiando políticas y de cine para la producción de cine. Y aquí estaba la parte del impacto espacial que ya también lo señaló Silvio y que habló realmente sobre el hecho de que la China ya llegó a la Luna y ya exploró la parte oculta de la Luna y ya ha producido mucha información. Entonces, estos avances dicen que no estamos viviendo simplemente una época de cambio, sino un cambio de época. Eso es una frase del Papa Francisco. O sea, yo lo que quisiera, y es lo que sería mi mensaje para ustedes en el día de hoy, no miremos este tema única y exclusivamente como uno de esos tantos cambios que hemos vivido en nuestra vida, sino que además a nosotros que ya estamos al final de nuestra vida, nos está tocando vivir un cambio de época. Y yo quise poner aquí también la palabra de Arnold Toynbee, cuando en los 10 volúmenes de su estudio de la historia dice que realmente la unidad inteligible del estudio histórico no es ni un Estado nacional, ni el otro extremo de la humanidad como un todo, sino una comunidad humana que hemos llamado sociedad o civilización. O sea que además del problema de la nación como tal, está la comunidad humana y está ese poder que está ejerciendo la comunidad humana con 1.440 millones de personas en el panorama mundial. Sigamos un poquitico más adelante. Entonces, aparece entonces en los artículos en la palabra disrupción del orden establecido. Cuando hablamos de la palabra disrupción, tenemos que hacer uso de la palabra latina. Recuerden el verbo latín disrumpar, que significa que me estoy rompiendo por dentro. O sea, voy a estallar, diríamos en términos más sencillos. Entonces hay como un cambio interno. Y entonces eso, dicen los artículos, que lo está haciendo la China mediante el rechazo a un orden que está guiado por valores universales que son compartidos a través de 3 grandes políticas. Una política que se llama el verdadero multilateralismo, la segunda política que se llama la iniciativa de la seguridad global
Y la tercera política que dice, primero los estados, pasándonos por alto las libertades individuales. Entonces son esas las tres grandes políticas que viene desarrollando la China y que pues yo les diría a ustedes, no me voy a poner en este momento a explicar esas tres grandes políticas de una forma muy general, porque ojalá pudieran ustedes leerlas y estudiarlas en los artículos. Los artículos tratan precisamente de explicar estas tres grandes políticas. Adelante con la diapositiva. Entonces, esas políticas tienen como base una nueva visión de los derechos humanos. La Carta de los Derechos Humanos es solo una interpretación de los valores de Occidente, dicen ellos, que no reflejan los valores de toda la humanidad. Son el resultado de una actitud colonialista, entre paréntesis, misionera de Occidente para implantar su propia cultura. La globalización y la culturalización no son el fin de la historia. Esto es lo que se dice en los artículos cuando se cita a los académicos chinos y a los pensadores y a los ideólogos chinos en este momento sobre el tema de los derechos humanos. Sigamos adelante. El concepto del multilateralismo está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas en el párrafo 7, que dice, ninguna disposición de esta Carta de las Naciones Unidas autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta. Si ustedes toman este párrafo, y este párrafo nos explica con mucha claridad la posición de la China en relación con la invasión o con la guerra que ha suscitado Rusia en contra de Ucrania. Ellos hacen alusión a de que eso quedó consignado y de que las Naciones Unidas no pueden intervenir en las políticas internas de los países. Y ese es el concepto de la política de multilateralismo que defiende la China y que realmente ha sido expresada por Xi Jinping, que es el actual líder. Sigamos adelante. En cuanto a la iniciativa de la seguridad global, existe un rechazo abierto o disimulado, y en eso dice las dos palabras, abierto o disimulado, son importantes, a los pactos internacionales que aseguran la presencia de los Estados Unidos y Occidente en los asuntos mundiales, especialmente en los relacionados con Asia. Y entre ellos aparece de primero NATO, la NATO. No olvidemos que la NATO son las Naciones Unidas, la unión de los países del Atlántico para la defensa de Europa. Y están los acuerdos comerciales y pactados sobre la defensa en Asia y el Pacífico. Y está el tema del cual ya hablamos, de las relaciones de Estados Unidos con Taiwán. Y sigamos adelante. Y la otra política que dice States first and expense of individual freedom, o sea, los estados primero que todo, sin importar mucho la libertad individual, dice que cada país debe definir los objetivos y pautas de su propio desarrollo con respeto a su diversidad económica y cultural, siendo la función primordial de los estados proveer a sus países con soluciones a sus problemas inmediatos y que esos esquemas democráticos deben acomodarse a las condiciones y voluntad de los dirigentes. O sea, ellos con esta política están expresando una defensa del autoritarismo personal, del autoritarismo de los líderes. Sigamos adelante. Existen unos mecanismos, o sea, la China no se queda simplemente con formular una política general, sino que ya ha creado la ruta de seda, ha creado sistemas de asistencia técnica y financiera internacional, y ha hecho el ejercicio del veto. Y en los capítulos que ustedes van a leer, se explica con mucha claridad en qué consiste cada uno de estos mecanismos efectivos.
La Franja de Seda es un proyecto económico de la República Popular China que invoca la antigua ruta de la seda para potenciar los vínculos con el resto del mundo a través de la creación de dos grandes rutas comerciales, una marítima y otra terrestre, que unirán al gigante asiático con el corazón de Europa, África y América Latina. En primer lugar, una vía terrestre que una a China con Pakistán, Afganistán, Turquía, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Europa mediante los Balcanes hasta llegar a París y el mundo occidental. Y en segundo lugar, el control de una ruta marítima para llegar a América Latina, África y Medio Oriente, lo que implica la instalación de bases militares y puertos comerciales en los océanos Índico y Pacífico. Eso es lo que es el concepto del programa de la Ruta de la Seda. Sigamos adelante. Este aspecto es muy importante porque ellos a esos países que han venido, con los cuales han venido fortaleciendo sus contactos, los están además involucrando a través de préstamos. Y sin meterme a leer esta parte, esos préstamos hacen que realmente tienen dos características. Ellos no se preocupan mucho por exigir el pago de los préstamos. Como dice ahí en el cuarto, dice, es verdadero que desde el año 2007 China le ha prestado 62 billones de dólares a Venezuela. Y dice, mucho de lo cual no lo va a volver a ver como plata. Pero si uno hace un análisis de lo que está ocurriendo, realmente Venezuela en este momento ha permitido que los chinos puedan tener propiedades en Venezuela y puedan tener grandes sectores territoriales dentro de Venezuela, cosa que también está ocurriendo en otros países. Esta mañana estaba yo hablando con una persona de Canadá que me decía que allá en Canadá han tenido que controlar mucho la venta de la propiedad raíz porque los chinos estaban apoderándose por completo de muchos de los barrios y no solamente estaba existiendo en las grandes ciudades de Canadá lo que llaman el Chinatown, sino que además de eso, muchas de las inversiones de los grandes edificios estaban en este momento en poder de los chinos que son capitalistas. Sigamos adelante. El ejercicio del veto en la ONU ha hecho que establezcan coaliciones de países que se opongan a las sanciones de Occidente. Y que este párrafo es muy interesante. Un diplomático europeo dice que después de la invasión de China a Ucrania, los líderes de Rusia a Ucrania, los líderes chinos decidieron que esa guerra es una oportunidad fantástica, porque si Rusia logra algunos de sus objetivos bélicos o simplemente pasa por alto y sobrevive a las sanciones internacionales, esto es una derrota para el este que beneficia a China. O sea, esta es la manera como en muchos sitios se está viendo la manera como se ejerce esa política internacional de la China para evitar, por ejemplo, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hubiera establecido una sanción a Rusia. Y dice que la China en este momento ha logrado de muchos países que le pasen por alto su política, por ejemplo, con los uigures, que es un sector de la China que no es, que es musulmán y que ellos están en este momento ejerciendo un poder muy fuerte allá, inclusive con campos de concentración que ellos llaman campos de reeducación. Sigamos adelante. Entonces, toda esta cuestión nos lleva
a lo que sería el considerar. Recuerden que la pregunta que nos hacía Darío es, ¿cómo vemos estos argumentos de la China en función del futuro de la humanidad? Pensémoslo, estamos viviendo, nosotros ya viejos, estamos viviendo un cambio que no es un cambio cualquiera, sino que es un cambio de era, en el cual se habla de que China va a ser la primera potencia mundial. Algunos dicen que para el año 2042, la China, el Producto Bruto Interno de la China va a ser mayor que el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. Existe, y por eso se habla de mundos futuros, no de un solo futuro, de que eso va a llevar a la creación de un mundo bipolar, en el cual realmente vamos a tener Oriente y Occidente, Pacífico y Atlántico. Y que en unos países se va a poder negociar con el dólar y en otros se va a tener que negociar con el yen. Y eso sí tiene unos significados muy grandes en todo lo que significa las relaciones humanas. Y se habla también en ese desarrollo de los mundos futuros de una multipolaridad. Pero en esa multipolaridad vamos a tener no una visión Oriente-Occidente, sino una visión vertical. Los países innovadores, capaces de gran consumo, como Canadá, Europa, China, India, Asia, Rusia, posiblemente Australia, y otros que tendremos que seguir jugando el papel de proveedores. Los países árabes como proveedores de energía, la América Latina, el África, Australia y Oceanía, con nuestros productos, con nuestras materias primas. Entonces, este es el mundo futuro que se ve, que implicará choques de culturas, sigamos adelante, esa visión Pacífico, Europa, Atlántico, y la posición de Xi Jinping es que él no quiere que exista una mentalidad de guerra fría, en donde hay dos potencias, sino una sola potencia. Y que para lograr esa sola potencia hay que hacerle caso a la iniciativa de lo que él llama la Global Security y a lo que él llama la comunidad de un futuro compartido para la humanidad. Y aunque dice que hay problemas con el proteccionismo, él dice que él lo mantendrá siempre y cuando se mantenga una circulación dual en la cual la China sea la mayor, la que logre los mayores beneficios para su economía doméstica, para lo cual el comercio internacional es simplemente un apoyo. Y habla, esta es una última frase, de una rejuvenation of China, de una volver a la juventud de China, en la cual detrás de las palabras, según algunos autores dicen, lo que él quiere es que los países del mundo, y principalmente los países asiáticos, vuelvan a ser o sea, estén bajo el dominio de la China y le puedan pagar todos los beneficios que van a recibir a través de una obediencia como pago por los derechos de comercio y por los otros beneficios. Esta parte ya la podemos pasar, ya es ir más a fondo por esto. Lo que yo quiero en este momento, porque creo que es suficiente, es que se me había pedido que hiciera con base en los 6 artículos una síntesis. Ustedes pueden leer esos artículos, los pueden mirar, y a lo mejor con esta síntesis, a lo mejor yo hoy en un momento determinado cometí errores, y por favor léanlo con cuidado, y a lo mejor ustedes pueden ver cosas distintas, diferentes. Pero lo que yo quería decir al principio, durante este año, pensemos un poco en lo que va a ser el nuevo orden mundial, que es el nuevo orden que le vamos a dejar y que de hecho lo estamos dejando a las generaciones que vienen. Y yo quisiera hacer una última alusión. Hoy por la tarde recibí en el WhatsApp un aviso, un mensaje de William, en el cual expresa que nosotros los viejitos tenemos en este momento mayor capacidad mental, porque los dos lóbulos del cerebro se están interconectando. Pues aprovechemos si podemos tener esa posibilidad
posiblemente ya no para dirigir, porque nuestras empresas ya se las hemos entregado a las otras generaciones, pero sí por lo menos para incidir en que las nuevas generaciones entiendan lo que son los significados de este nuevo orden mundial. Gracias y perdonen si me extendí demasiado y por favor tengan fe en que yo puedo haber cometido errores en la explicación de algunos de estos puntos. Hernando, absolutamente imposible encontrar una síntesis más maravillosa que lo que has hecho. Estoy absolutamente fascinado. Yo me leí los artículos, me los devoré, pero la manera como lo has explicado, para mí casi que hace inútil que lean los artículos, porque ya hiciste el resumen perfecto, pero claro que los recomiendo que lo lean. Qué espectáculo de presentación, Hernando. Muchas gracias, de verdad. Silvio, también por tu introducción, y Hernando, les pido un aplauso virtual aquí para ellos porque definitivamente nos has ilustrado en el pleno sentido de la palabra. Y quiero aprovechar la última media hora que tenemos de esta reunión para abrir los micrófonos. Por favor, si quieren hablar, levanten la manito electrónica preferiblemente, o si no la física, porque se abre los comentarios. Estoy seguro que muchos de los presentes y nuestros invitados también quisieran poder hacer preguntas, comentarios. Y bueno, mira, Juan Manuel López, mi querido compañero, pidió la palabra. Adelante, Juan Manuel, no te vemos. Gracias. Bueno. Ahora sí. Sí. No, a ver, es que yo he seguido bastante el fenómeno del desarrollo de China y yo quisiera hacer sobre todo dos puntos para dar una visión un poquito diferente. La primera es que yo no creo que podamos hablar de un cambio, o cuando se dice cambio de época, pues en realidad lo que estamos viendo es un proceso, no un cambio. Es decir, no hay una ruptura, sino al contrario. La humanidad gira alrededor de la forma en que genera la riqueza y la forma en que la produce, lo que se llama el modo de producción, digamos, y el modo de producción está determinado por los factores de producción, los sistemas que lo acompañan y las relaciones que se derivan de eso. Y estamos clarísimamente en un modo de producción diferente. Todo el mundo de la industria, por decirlo de alguna manera, de la tercera revolución industrial, ya es el pasado y hoy estamos en la cuarta o la quinta revolución industrial. Por lo menos ahora la llaman así. Lo que ha pasado es que China entró directamente en ese modo de producción. Está más avanzado que todos los países en ese desarrollo del 5G. Es decir, es una continuidad de la evolución de la humanidad y no una ruptura, no propiamente un cambio. Ahora, lo otro es la velocidad de ese cambio o de ese proceso. Como les digo, yo he seguido bastante las cosas de China. Incluso estudié durante un año, hace 25 años, el caso de China. Y lo que pasa es que no tenemos una verdadera dimensión de la rapidez. Hace 25 años decían que para fin del siglo 2000 sería tal vez el segundo país en tamaño, en riqueza, en desarrollo. Después dijeron que para el año 50. Ahora estamos ya en que lo más probable, no como dicen para el año 42, sino yo creo que a mi juicio ya hoy es la primera potencia. Es decir, es como, no sé si se acuerdan del juego que había de hacer carreras en una hoja de papel cuadriculado. Si uno arranca con más velocidad, cada vez está con más ventaja sobre el siguiente. La velocidad que lleva el desarrollo de China hace que cada vez esté más lejos de lo que está el resto del mundo. Entonces, hay fenómenos que me llaman la atención, que son casi inexplicables o que no han sido explicados. Tuvo durante 25 años prácticamente
unos crecimientos de promedio del 8-9%. Cuando yo estaba en un viaje que estuve en China, por casualidad fui a una exposición del enviado del Banco Mundial, y cuando le preguntaron, bueno, ¿y cómo explica el Banco Mundial, cómo explica el secreto para tener esos crecimientos? Y contestó, es que nosotros no tenemos las medidas, los instrumentos para saber cómo funcionan, porque los nuestros no miden lo que está pasando. No entendemos qué es lo que está pasando. Y hasta hoy, creo yo, no hay una explicación real de cómo han podido continuar. Hoy decimos que, uy, qué horror, se cayó al 3% este año el crecimiento, pero hasta hace 2 años estaban por encima del 8%. Eso es una dimensión que, como cuando se habla de billones o de distancias a la luna y cosas de esas, nosotros no alcanzamos a tener, no alcanzamos a medir. Por ejemplo, la diplomacia de los préstamos que se habla, China tiene entre reservas de bonos del Tesoro americano 3 trillones de pesos, de bonos de la Reserva Americana, y tienen también las reservas de oro más grandes del mundo. Entonces tienen una capacidad de comprar lo que quieran, tienen una capacidad más grande que el gobierno americano en cuanto a liquidez para hacer ofertas, bien sea de préstamos. Yo no sé si se acuerdan que hace unos años ofrecieron comprar la Boeing y ofrecieron comprar el puerto de Nueva York. Es decir, el poder económico no es solo lo que están produciendo, sino las reservas líquidas que tienen en este momento. Esas 2 cosas quería yo enfatizar. Uno, que es un proceso que se fundamenta en el cambio del modo de producción, en el cual ellos están ya totalmente metidos, y es lo que explica lo que está pasando. Y segundo, que no hemos captado la velocidad con que ese cambio del modo de producción está transformando el mundo, mientras que ellos sí. Yo no tengo dudas de que antes de 10 años ya serán la primera potencia. Tal vez la última consideración es que lo que llaman los valores universales, creo que tienen más que razón, que los valores universales son los que ha definido Occidente, que son valores universales, pero ni los países árabes, ni China, ninguno de esos ha reconocido como valores universales, o si lo han reconocido es por imposición, y eso de una manera formal, pero cada cual tiene sus valores que tienen que ser respetados, o por lo menos el principio que supone ser democrático de la tolerancia implicaría que tienen que ser respetados, tenidos en consideración. Pues no me alargo porque son comentarios cortos. Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias por el comentario y gracias por estar en nuestra reunión. Muchísimas gracias. Muy gentil. Tiene la palabra Gabriel Díaz y después Alberto Jaramillo. Adelante, Gabriel. Gracias, muy amable. Realmente impresionante. Los felicito. Las 2 exposiciones fueron impactantes. A mí me cambian el pensamiento y la mentalidad y el futuro de las cosas. Y es impresionante lo que va a venirse. Y todo tiene una validez y una realidad que no podemos negar. Los felicito y tengo que repasar y volver a ver la grabación varias veces porque tiene cosas que uno lo deja absolutamente frío de lo que va a pasar. Muchas gracias. Los felicito. Gracias, Gabriel. Gracias. Alberto Jaramillo, adelante. Bueno, gracias a los expositores por sus interesantes charlas, que sí son impactantes. Bueno, yo quisiera comentar que por razones de trabajo me ha tocado ir 6 veces a la China. Estoy yendo desde el año 2003, hace 20 años, hace
19 años. Y entonces me ha tocado ver esa evolución tan prodigiosa, tan maravillosa del progreso económico y material de la China en estos últimos 20 años, ¿no? Es impresionante. Cuando yo fui, me acuerdo, visité algunas fábricas muy rudimentarias, muy artesanales, los obreros en algunas sentados en el piso o en algún banquito, trabajando ahí acurrucados sobre en el piso, con unos medios muy elementales y muy desagradables y inhumanos, ¿no? Con el sistema ese que tienen ellos que hacen la fábrica y al lado construyen el edificio de habitación para los empleados, ¿no? Entonces allí están ellos viviendo en cuarticos, muchas veces les dan la comida o ellos hacen su propia comida y entonces trabajan todo el día allí y allí mismo y no se mueven. Muchas de esas fábricas están en pueblitos que por razones tributarias les dan a las empresas la facilidad de estar allí primeros 10 años sin pagar impuestos y entonces están en lugares a veces mientras más adentro, pues más facilidades le dan a las industrias, porque como sabemos, pues toda la costa está muy desarrollada, Shanghái y Shenzhen y toda esta parte de fuera, Hong Kong, etcétera, pero el interior todavía es muy campesino y muy rudimentario, ¿no? Poco a poco va saliendo adelante y muchos de esos campesinos pues se van a la costa a trabajar en estas fábricas, trabajan allí y solamente van a sus casas en un periodo de vacaciones que es como de 20 días o un mes por estas épocas. Las vacaciones de los chinos son ahora como el 20 de enero al 20 de febrero, ¿no? Y pasa que algunos van y ya no vuelven a las fábricas, se quedan con sus familias. Bueno, cuando yo fui me acuerdo que le preguntaba a algunos obreros por allí, se ganaban $40 mensuales, $40. Y les alcanzaba inclusive para mandarle algo a su familia en el campo, ¿no? Eh, y estaban aparentemente contentos, ¿no? Y en esas fábricas muchas veces terminaban de trabajar a las 5, pero después no había nada más que hacer en el pueblo, entonces les decían que si querían seguir trabajando, pues les pagaban unas horas extras y muchos se quedaban a trabajar, o sea, eran jornadas larguísimas, de 8, no sé, 7 de la mañana hasta 7 de la noche, una cosa así. Era muy precaria la situación. Y en los últimos viajes, pues, ver ese desarrollo, cómo se han tecnificado esas fábricas importando maquinaria de Japón, de Europa, de Estados Unidos, desarrollando ya ellos sus propias máquinas y es un país muy industrial. Y cuando aquí uno habla de la China, la gente está pensando siempre en productos malos, de mala calidad, hechos en malas fábricas, y resulta que hay unos fabriconones robotizados, con una tecnología impresionante, muchas veces mucho mejor, por ejemplo, que en Taiwán, que también estuve, que en países, aún en países europeos. Sí, el progreso de la China ha sido impresionante. Esa es una impresión que lo ve uno en los tremendos aeropuertos, ¿no? Consiguieron de estos grandes arquitectos ingleses, americanos, etcétera, que les hicieran semejantes aeropuertos tan bonitos y tan impresionantes, y luego las carreteras a las cuales le siembran como 4 hileras de árboles al lado y lado para reforestar. Entonces es bonito, unos viaductos enormes. Si hay un pantano, atraviesan, no sé, 10 kilómetros, 20 kilómetros en altura por unas carreteras fabulosas. Y últimamente, pues lo de los trenes de alta velocidad, unos trenes que van a 300 kilómetros normalmente y la idea es unir todas las ciudades de la China con los trenes eléctricos. Eso es maravilloso. Las estaciones de los trenes son todo automatizado, buenísimo. Mejor dicho, esos chinitos van súper volados. Entonces ahí ve uno lo que dijo desde un principio Deng Xiaoping, que fue en realidad el creador de la China moderna, no Mao Zedong, que pues que muchos lo recuerdan, sí, pues como parte histórica y
pero en realidad el creador de la China fue Deng Xiaoping, que le pasó que estando en el sur de China, decidió visitar a Hong Kong. Y entonces al visitar a Hong Kong se encontraba una ciudad parecida a Nueva York, ¿no? Moderna, con grandes edificios, con grandes adelantos, y a unos cuantos metros era la China de un pueblito, de unos pueblos campesinos, subdesarrollados, muy pobres. Dijo, ¿cómo es posible que el mismo pueblo, en el mismo país, tengamos estas diferencias? Entonces dijo, no, vamos a hacer vamos a hacer una cosa, un país, dos estados. En lo económico vamos a ser capitalistas y en lo político seguimos o vamos a ser comunistas. Y esa es la realidad que se ha visto todos estos años. En lo político, un partido comunista muy férreo, muy cerrado, que no permite que nadie vaya al poder, sino ellos, y un desarrollo capitalista extraordinario, que es lo que estamos viendo y lo que nos mostraba Silvio en su primera exposición. Entonces, les ha resultado esa combinación de un país con dos sistemas, socialista, comunista en lo político y capitalista en lo económico. Más aún, ese capitalismo es bastante salvaje, es un capitalismo de muchas desigualdades económicas. Yo creo que si Mao Zedong viera lo que está pasando, se revolvería en su tumba al ver tantas desigualdades de un país pues, que se supone que él quería más justo y más igualitario. Bueno, pero mi impresión es, ante estas maravillas de esta transformación de la China, ¿no? Que uno va hoy, Pekín, Shanghái, ciudades modernas con todas las comodidades, con todo muy bien. Obviamente los salarios han subido, ¿no? Salarios ya de $800, 700, 500 en esas fábricas. Bueno, pero por otra parte, le da a uno miedo ver cómo, por ejemplo, ahora con Xi Jinping, que pues se ha vuelto el líder indiscutible de la China, que con su apariencia como bonachona y tranquila y sonriente y como muy mansito el señor, pues tiene una idea, la idea de conquistar el mundo. La China quiere que el mundo sea comunista y que el centro del mundo sea el Partido Comunista Chino, ¿no? Y entonces, en vez de hacer eso como lo hicieron las potencias europeas hace muchos años, invadiendo países y con los ejércitos y, estuviéramos subyugando otros países, esto lo están haciendo de otra manera muy distinta, que es con el desarrollo económico. Y entonces, por ejemplo, se han ido al África y hoy hay como 50 países africanos en donde les prestan para la carretera, les prestan para el aeropuerto, les prestan para el puerto y para muchas cosas. Y entonces esos países quedan muy comprometidos con la China. Y entonces, pues le deben las maravillas que tienen, ¿no? Y entonces cuando en la ONU hay una votación, entonces si la China vota por un lado, pues todos esos países que son receptores de esos grandes créditos y esos grandes beneficios que les han desarrollado enormemente su país, pues obviamente o se quedan callados o se abstienen en la votación o votan a favor de lo que diga la China, ¿no? Por esto, por ejemplo, con de la guerra de Ucrania, que China se queda callado, se abstiene de lo que está haciendo Putin, pues muchos otros países lo siguen y se abstienen y no condenan a Ucrania, pues porque China está de por medio. Entonces da miedo ese poderío que está ganando la China con ese método de comprometer a la gente, ¿no? Por ejemplo, la deuda de Venezuela, cuántos miles de millones de dólares le debe, y entonces pues no puede oponerse a nada de lo que diga la China. Entonces pues es una nueva realidad muy importante y pues lo que nosotros conocemos como derechos universales, los derechos del hombre y demás, pues, como decían estos artículos, pues para ellos esos no son los derechos, ¿no? Los derechos es una interpretación de Occidente, pero esos derechos, la democracia y la libertad individual, todas esas cosas que para nosotros son tan valiosas, para estos chinitos, pues
pues eso no, lo importante es el Estado y que se sienta pues la autoridad del Estado. Yo tratando ya con muchos empresarios que me ha tocado en estos años, no critican al régimen, ¿no? Uno les pregunta en confianza, oiga, ¿y ustedes cómo se aguantan eso aquí sin elecciones? ¿Ustedes por qué no eligen a sus gobernantes? Y ellos le dicen a un hombre, mire, China es un país muy grande, con muchas razas diferentes, con muchos etnos diferentes, etnias diferentes, y entonces mantener esto unido es muy complicado y se necesita una mano férrea, donde el gobierno soltara aquí, inmediatamente esto se parte en varios países y se arman unas broncas aquí tremendas. Entonces necesitamos un gobierno muy fuerte como los que hemos tenido. Y estamos bien, nos está yendo bien, estamos progresando, mire el progreso tan tremendo que estamos teniendo. Entonces, ¿para qué vamos a protestar si la cosa está funcionando bien? Entonces hay como una aceptación por parte del pueblo chino de lo que está pasando. Y solo unos disidentes que empiezan a protestar, pues muy pronto desaparecen, los arrinconan. Realmente es una dictadura. Es una dictadura tremenda. Allá no se puede disentir. Si alguien se para en una plaza a decir que no está de acuerdo con algo, pues al poco tiempo ya no lo veremos porque el hombre ya no puede seguir con su discurso. Entonces es un fenómeno muy importante y realmente da miedo, ¿no? Y la China entonces en su papel de tratar de dividir, por ejemplo, a Europa, ¿no? Por ejemplo, todo esto que ha pasado con el Brexit y demás son temas muy malos para Occidente, pues porque en vez de tener una Europa fuerte que pueda defenderse un poco para contrarrestar este poderío de los chinos, ya empieza a dividirse, a fraccionarse, entonces cada vez Europa en ese sentido está más débil y ellos todo lo que puedan hacer por debilitar la fortaleza de Occidente, pues yo creo que lo van a hacer. Entonces es una situación pues muy peligrosa que ojalá el mundo occidental reaccione, pero teniendo en cuenta pues los progresos tan maravillosos que como nos contaba Silvio ha tenido para el pueblo todo este estado chino tal como lo están manejando actualmente, ¿no? ¿Cuántos países con mucha democracia y mucha libertad y mucha cosa en la miseria? Y estos con su comunismo férreo en un éxito económico y social muy grande. De manera que, bueno, pues quería compartir eso. En los negocios los chinitos han sido muy serios, muy serios, nos responden a todo, han pagado siempre lo que nos han tenido que pagar. Me parece muy trabajadores, muy trabajadores. La mujer muy destacada, no es como en Japón o en Corea, que la mujer está por allá agachada y en segundo plano, y ni se diga en los países árabes. Los chinos sí a la mujer le dan mucho más importancia y en muchas de estas empresas cuando uno va a hablar, hablas con las mujeres, que inclusive pues son mejores para los idiomas y dominan mejor el inglés. Entonces lo atienden a uno unas señoritas y unas chinitas ahí, son pilas, inteligentes y llevan sus negocios muy bien. Y también eso se debe a la gran multitud de chinos que han ido a estudiar a Occidente, ¿no? El gobierno chino se preocupa de que sus buenos estudiantes se vayan a Oxford y a Nueva York y a Stanford a estudiar y todas esas universidades están llenas de chinos y entonces han progresado mucho en la ciencia, en la cultura, en la tecnología y todo eso y todo lo llevan allá y ahí van muy adelante. Bueno, eso les Gracias, quería. Alberto. Muchísimas gracias por esas grandes contribuciones, fruto de tu experiencia. Buenísimo, buenísimo. Yo quería añadir dos cositas que me llamaron la atención de alguien que hablaba de la cuestión política y la cuestión económica y el poder del Estado. A mí me ha llamado muchísimo la atención que el año pasado llegó un momento en que al señor Jack Ma, el dueño de Alibaba, lo controlaron y el hombre desapareció. Y hoy por hoy no tiene la fuerza que tenía financieramente antes porque para el bien del Partido Comunista y del Estado chino no estaba haciendo lo que debería hacer. Entonces el capitalismo no es tan salvaje, sino que es un capitalismo de Estado.
en el que, como decía Hernando, el Estado es lo primero, no es el individuo, es el Estado. Y si eso es importante, lo que llamamos dictadura, y si es un Estado que maneja hasta las finanzas del capitalismo salvaje para el bien de la comunidad, interesante para pensarlo. Esa es mi opinión. Tiene la palabra Silvio Zuluaga, nos quedan 9 minutos, les pido para que podamos intervenir más todos. Adelante, Silvio. Mira, Londoño Nichols pidió la palabra primero, Luis Fernando. Luis Fernando, adelante. Estás con el micrófono apagado, Luis Fernando. Libéralo, libéralo. Ahora sí, Luis Fernando, Sí, mira, adelante. antes que todo, muchas gracias a todos por darme la confianza de volver a aparecer por acá después de la muerte de Javier Londoño, mi hermano. A todos ustedes, muchas gracias por el acompañamiento que realizaron. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Lo segundo es que felicitaciones a los exponentes. Tercero, una aclaración a Hernando. Mira, yo tuve oportunidad de dirigir desde la Presidencia de la República la reincorporación a la vida civil del M19, PL, PRT, Quintín Lame y otras pequeñas organizaciones en el año 90 y 91. En concreto me tocó la reincorporación a la vida civil, dirigirla directamente de Gustavo Petro y de Oti Patino. Que yo sepa, Gustavo Petro no era el guerrillero de fusil propiamente, era más un dirigente político que estuvo detenido 1 año y medio y no lo condenaron nunca, pero lo detuvieron 1 año y medio. Yo no voy a defender a Gustavo Petro porque ya está muy grande, que se defiende él solo, pero quiero aclarar que a mi entender él no fue el guerrillero de fusil que se dice. Mira, yo estuve antes de la pandemia con mis 2 hijas, después de la muerte de mi esposa, recorriendo el sudeste asiático 3 meses, mochileando. Y estuve 1 mes recorriendo no China, sino una parte muy pequeña de China, que es el sur, desde Hong Kong hasta Birmania, por decirlo así. No fui a las grandes ciudades, fui a las pequeñas ciudades, a los poblados. Quería conocer la China ancestral, pero tuve oportunidad de reflexionar un poco sobre la China. Bueno, la China son 53 etnias. Aquí en Colombia hablamos 87 lenguas y hay 93 etnias. En China hay 53. Lo que pasa es que cada una de ellas tiene 10, 20, 30, 40 o 50 millones de personas. Entonces, lo que decía Alberto y lo que decía Darío Gamboa, pues sin un Estado fuerte, esas etnias pues rápidamente se constituyen se podrían llegar a constituir en un Estado aparte. Mi apreciación es que ahí es un capitalismo de Estado, y lo decía Darío ahora muy claramente. No es cualquier capitalismo, es un capitalismo de Estado con un régimen, un partido único en el cual hay una gran disputa al interior, que hay digamos, posiciones encontradas y fuertes y duras. Eso no es monolítico, por decirlo así, pero hay un partido único y es la única forma, por decirlo así, de participar. Y también, pues, me lo decía alguien que está en este chat, que de pronto no hablará hoy, pero quisiera que lo invitáramos algún día a que nos hablara de China, porque vivió muchos años allí. En verdad, los chinos tienen un gran respeto por la autoridad y una buena parte de ellos, pues, son herederos o bebieron de Confucio en su filosofía, donde esa filosofía, digamos, le da un gran valor a la autoridad. Entonces, los chinos no son como muy dados a cuestionar la autoridad, porque por historia, por cultura, realmente respetan mucho la autoridad. Yo creo que Colombia debe tener, pues, grupos de estudio permanentes sobre la China, y esos grupos deberían retroalimentarse. Si a nosotros los jesuitas nos dijeran, bueno, ustedes, ¿por qué no nos ayudan a rediseñar el mundo? Yo haría una pequeña contribución. Yo quisiera un mundo donde no haya sino deberes y no existan los derechos. Como en el reino animal. En el reino animal cada especie cumple su deber. Nadie disputa el derecho del otro.
Cada uno cumple su deber, no hay derechos. Entonces, ¿qué tal nosotros una sociedad donde no existan sino deberes y no hablemos tanto de los derechos? Si cada uno cumple con el deber de respetar la vida del otro, de producir lo que debe producir, de cumplir las horas de trabajo que corresponden, de hacerlo de la mejor manera, me parece que el mundo cambiaría algo. Los chinos están acá en Antioquia, pongamos la carretera que va de Medellín a Urabá, la están construyendo los chinos, el metro de Bogotá lo están construyendo los chinos, la empresa minera más grande tal vez de Antioquia hoy está en manos de los chinos, y si ustedes recorren la carretera Urabá, van a ver que las veredas tienen nombre chino y nombre en español. Y los chinos son supremamente amistosos, son muy queridos. Aquí en Urabá y allá en la China son especialísimos. Visito con alguna frecuencia a un chino que tiene una empresa aquí en Medellín, no, en Girardota, que es una ciudad pequeña cercana a Medellín, donde produce zapatos plásticos. Empezó con una bodega, ahora tiene 8 bodegas. Empezó con 20 trabajadores, ahora tiene 240. Casi todos ellos viven en la misma vereda donde vive el gerente. Viven a la vereda, la vereda la compraron, mejor dicho, la vereda campesina que había cerca la compraron. Y ahí vive el gerente y viven los trabajadores. Y trabajan en chancletas. No tienen ni una política de salud ocupacional, eso no existe. Ni tampoco seguridad industrial. Y como van las cosas, van a comprar todo ese parque industrial que son 70 bodegas. Entonces, lo que yo me pregunto es, y termino con esto, el Estado chino apoya a los inversionistas chinos que están fuera del país. El Estado tiene algún sistema de préstamos para que los chinos que están fuera de China produzcan y crezcan económicamente y productivamente como lo hacen estos chinos que producen las chancletas y los zapatos plásticos que venden en todo Colombia y en varios países ya del sur del continente. Diría entonces que bueno que esta sesión pudiera continuar, que podamos escuchar una o dos personas más que nos están escuchando hoy, pero que a lo mejor si los invitamos pudieran participar y participar con muchísima información. Gracias, Luis Fernando. Gracias. Gracias. Buenísimos aportes. Creo que está registrado que hay más interés sobre este mismo tema y el equipo organizador se va a concentrar en conseguir una segunda o una tercera sesión sobre este tema. Se nos está acabando un poquito el tiempo y Silvio y cerramos. Adelante, Silvio. Libera tu micrófono, que yo te lo quité. Dale. Bueno, nosotros con mi esposa pues viajamos mucho, hemos visitado como 29 países y el único país donde quisiera ir de nuevo es a China. Estoy pensando organizar una excursión a China mezcladita entre la parte de esos lugares que hay que conocer de China, pero también ir a universidades, conseguir citas con funcionarios públicos. Entonces, los que estén interesados, les agradecería que se comunicaran conmigo para que planeemos conjuntamente a ver qué podemos hacer. Estar 15 días en China, pero con una mentalidad, obviamente, de turismo, pero también con un sentido analítico interesante. Se están llenando los teléfonos de Silvio de candidatos. Bueno, yo quería, antes de finalizar, darle dos avisitos importantes. Uno, la semana entrante tenemos de invitada a la hija de Guillermo Sanz, que se llama Paola. Paola Sanz va a presentarnos, el tema se llama Creación Interior de Realidad, Sanación y Chamanismo. Paola es chamana, hace 15 años, trabaja en eso en Ginebra, Suiza, y aceptó nuestra invitación. Después de esto, el febrero 2, tendremos a Carlos Caballero Argáez, que nos va a presentar
sobre las crisis económicas en Colombia en los siglos XX y XXI. Y el 9 de febrero tenemos a Juan Sebastián Murcia, el director ejecutivo de International Intercultural Marketing, una cosa así. El tema será metaverso e inteligencia artificial, desafíos y oportunidades. Este es un especialista en esto, que trabaja en esto, el hijo de Álvaro Murcia, uno que fue compañero nuestro. Esas son las tres. Tenemos muchas más programaciones, pero quería avisarles para que estén sintonizados. Y todas estas sesiones que tenemos, personas invitadas o un tema específico, les aviso desde ahora, pueden invitar a sus amigos y a sus compañeros y a sus familiares. Simplemente mandarle la invitación y ahí están. Y quiero agradecer muy especialmente hoy a mis compañeros del Liceo Francés, Juan Manuel, Clara, estoy perdiendo probablemente Nubia, y a mi amigo Gabriel Rodríguez de los Gonzagas, que aceptaron la invitación, pero no quiero ser el único que invita. Por favor, inviten a sus amigos. Tenemos temas muy interesantes. Muchísimas gracias de nuevo para Silvio y para Hernando. Maravillosa presentación, y ya queda registrado este mismo tema para más adelante repetirlo con los otros. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Gracias a todos.